a su alma unos minutitos acerca de oír su preciosa palabra. Dice Génesis 1 que cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó perfectos, los creó sin desorden, los creó sin vacillez y los creó sin oscuridad, sin tinieblas. Y la Biblia dice en Génesis, en el principio creó Dios cielos y tierra. Pero dice Génesis, pero la tierra se desordenó, ¿verdad? Y por supuesto habían condiciones en la tierra muy desagradables. Dice que una tierra que Dios la había creado llena, ahora estaba vacía. Una tierra que Dios la había creado con mucha luz, ahora estaba en tinieblas. Y una tierra que la había creado Dios en orden, ahora estaba desordenada. Y definitivamente eso es un simbolismo, es figura de definitivamente nuestra vida. A nosotros se nos ha enseñado de que nosotros somos un ser tripartito. Y dos terceras partes son espirituales. Nuestra alma es algo espiritual y nuestro espíritu es algo espiritual. La carne, el cuerpo, después de que una persona muere, ese cuerpo se descompone, se hace polvo, pero la escritura declara y dice, pero el alma vuelve a Dios quien la dio, y el espíritu, por supuesto, vuelve al Padre de los espíritus, dice. Por supuesto, la Biblia nos enseña que dependiendo lo que hayamos optado, por lo que hayamos optado, nuestra alma se va a un lugar de descanso o a un lugar de tormento. Eso no lo dicen los libros, eso lo enseñó el Señor Jesucristo en la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? A tal punto que esa alma allá arriba todavía recordaba a seres familiares, o sea, todavía hay recuerdo allá arriba de cuántas familias o de cuántos hermanos, de quiénes son los papás, la mamá, el alma, porque ya no era el cuerpo estaba enterrado, pero el alma estaba angustiada ya, pidiendo oportunidad para sus demás hermanos. El rico le dijo a Abraham, envía a Lázaro para que vaya y le predique a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar en el que para mí ya es demasiado tarde. Entonces Abraham le dijo, no, aquel hombre recordaba algo que de alguna manera el ser humano tiende a creer a la sobrenaturalidad. Le dijo el rico, el alma del rico a Abraham, le dijo, no, es que a los vivos cuesta creerles, pero si alguien va de entre los muertos, a ellos sí les creen. Y Abraham le dijo al rico, no van a creer, de todas maneras no van a creer, así que mejor que se ocupen en leer a los profetas, que se ocupen de leer los salmos y la escritura, y bueno, ahí va a haber la respuesta para ellos. Pero el Señor ordenó todo lo desordenado, y es interesante cómo hemos aprendido nosotros que todo aquel caos de aquella tierra, pues se sabe que la escritura declara que Dios todo lo creó perfecto, ¿verdad? Sí, todo dice que lo creó perfecto. Ahora, nuestra vida también fue creada en cierto nivel de perfección, pero definitivamente hubo mucho desorden, y por supuesto ese desorden lo trajo el pecado. Específicamente de eso le quiero hablar, unos 35 minutitos. Le quiero hablar acerca de ese pecado, cómo el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Cuando el primer hombre pecó y cuando la primera mujer pecaron, pronto Dios los sacó. O sea, Dios dejó de tener aquella comunión. Dice que todas las tardes, allá cuando la tarde ya el sol estaba ocultándose, 4 o 5 de la tarde, todos los días Dios bajaba a hablar con el hombre. Pero cuando el hombre pecó, a pesar de que Dios siguió siendo su Dios y lo siguió auxiliando y todo, pero ya aquella comunión y aquel paraíso que Dios le había dado, ya lo había perdido. Era tarde, ¿verdad? El hombre pecó y Dios lo exilió. La escritura declara y dice, por cuanto todos pecaron,
y fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ninguno solo acá que definitivamente no hayamos pecado, pero bendita la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que cuando venimos a Él dice que todos los pecados cometidos en ignorancia, Él los pasa por alto, ¿verdad? Él los pasa por alto. El apóstol Pablo dijo, habiendo yo sido un blasfemo y un perseguidor y quizás hasta un matón de los cristianos, dice Pablo, Dios me tuvo por fiel de ponerme a predicar su precioso evangelio, pero Pablo dice la razón por qué, dice, porque Dios supo que yo lo hice en ignorancia. ¿Y por qué había ignorancia en mí? Porque todas las veces que yo oí a Jesús predicar, nunca le creí. Porque dice que uno puede tener ignorancia porque uno nunca ha oído, o uno puede ser ignorante porque uno ha oído mucho, pero nunca ha creído lo que uno ha oído. Wow. Entonces Pablo dice, yo oí, porque Pablo oyó más de alguna vez a Jesús predicar. Pero dice que cada vez que oía a Jesús predicar, decía, eso no es así. Yo no creo eso. Y la ignorancia lo abrazó, y por eso es que pensaba que andaba haciendo algo bueno, matando cristianos, hasta que el Señor se le apareció, ¿verdad? Pero Pablo dice, Pablo lo que nos enseña es que dice Pablo, mire, si de mí el Señor tuvo misericordia, puede tener misericordia de cualquier otro de aquí en adelante. O sea, Pablo se dio el calificativo a él mismo, decir, yo, el peor de los pecadores. Ese fue el calificativo que se dio, ¿verdad? Ahora no, ahora nosotros nos damos diferentes calificativos, ¿verdad? Yo no peco, yo no soy malo, yo soy bueno, yo soy espiritual. Los títulos que el apóstol Pablo se dio fueron esos. Yo, el peor de los pecadores. Allá en Romanos 6 dice Pablo, porque la ley es espiritual, dice, pero yo soy carnal. Y mire quién lo estaba diciendo. Verdad es que ahora cuando yo oigo que alguien dice, yo soy espiritual, pastor. Y digo, si Pablo dijo que era carnal, y qué altura la del apóstol Pablo, ¿verdad? Y él dijo que era carnal, entonces imagínense dónde quedaríamos nosotros, ¿verdad? Bueno, yo quiero que usted me acompañe, los que tenemos Biblia. Es un pasaje que nos enseña mucho, y me dan ganas de predicarle 2 horas a mí, pero yo sé que no puedo abusar de su tiempo, de su confianza, de sus compromisos. En sí, algunos me preguntaron después de que ya nos vamos. Y yo le dije, no, todavía no. Pero eso me lo preguntó un adulto. Y luego se me acercó un niño. Ya vamos a cantar. Miren los niños. Y el niño, hermana Yuli. Y pasó aquí y vamos a cantar. Bueno, cantemos. Segunda de Reyes, la carta. ¿Me puedo bajar, güey? Sí. Segunda de Reyes, capítulo número 5. Una historia bíblica, por supuesto, con una enseñanza, mucha enseñanza. Segunda de Reyes, capítulo número 5. Vamos a hablar de un hombre llamado Naamán, sirio el hombre, por supuesto no judío, gentil, pero como ya en Abraham ya Dios había dado la promesa de salvación y de misericordia y de fidelidad para los gentiles, vamos a hablar de ese hombre, Naamán, un hombre con mucha gloria, con mucha fama, con mucha grandeza, con mucha riqueza, con mucha comodidad, etcétera, pero aparte de todo eso que tenía un problema, era leproso, y la lepra es figura del pecado. Fíjese que ninguna otra enfermedad excluía o aislaba a una persona de la sociedad. Podía ser ciego. Uno de los pecados que más castigaba a la religión judía era la prostitución.
pero aún las prostitutas se podían socializar, media vez no las encontraran en el acto mismo del pecado. Ellas andaban en la sociedad, los ciegos, los cojos, los mancos se socializaban, andaban en el parque, andaban en las plazas, pero ni un leproso no se podía socializar. A un leproso lo aislaban completamente de papá, de mamá, de los amigos, etcétera. O sea, el leproso estaba aislado. Por eso es que la Escritura declara que cuando Adán pecó, Dios lo tuvo que sacar. Dios lo tuvo que sacar del huerto, porque ya no podía, leproso ya en pecado, ya no podía permanecer en ese precioso lugar. Entonces, este hombre, a pesar de todo lo que tenía, de su grandeza, era un general. Usted ha visto acá en Estados Unidos cómo se han visto los generales. Qué estilo, hermano, y todo eso, pero él tenía todo eso, tenía riqueza, en sí tenía mucha grandeza nada más, pero era leproso, y la lepra enseña la Escritura el pecado es tan horrible que la lepra no solamente salía en la piel, dice que la lepra en los cinchos de cuero, la lepra se pegaba en los cinchos de cuero. La lepra se pegaba en los cinchos de cuero. La lepra es tan contaminante, se pega tan rápido que dice que se pegaba hasta en las paredes de la casa. Dice que salía lepra en la ropa. Por eso es que Judas es el que nos aconseja a nosotros y dice que nosotros debemos de tener cuidado ropa de quién nos ponemos. ¿Sí? Porque dice que hay ropa contaminada. Eso lo enseña Judas. Hay ropa contaminada. Ahora, bueno, entonces, por supuesto, eso no quiere decir que usted no se vaya a ir ahí a la tienda de segunda a comprarse unos. No quiere decir eso, pero hoy en día estamos viviendo tiempos. Estamos viviendo tiempos donde, hermanos, tenemos que tener cuidado hasta en los ambientes en los que nos movemos. Sí, amén. Los ambientes que nos movemos. El proverbista dijo, júntate con el sabio y sabio serás. Júntate con el necio y te echarás a perder. Así es. Eso dijo el proverbista. Y bueno, usted no puede, va a costar, hermano, va a querer de mucho esfuerzo que usted se junte con amigos que toman y usted no resulte tomando. Le va a costar. Mire, es que es verdadero el dicho. Mejor que digan, aquí voy yo, y aquí quedo. Y en todo sentido. Le voy a decir una cosa. Hoy hay áreas, hay lugares completos tomados por homosexualismo y lesbianismo, lugares completos, residencias, lugares, o sea, ¿cómo le digo? Perdón, áreas completas. A esos lugares les tenemos que ir. Porque pelear contra esos espíritus que gobiernan esos lugares. Porque los espíritus no solamente se apoderan de una persona, se apoderan de áreas, se apoderan de ciudades. ¿Quiere un ejemplo bíblico? Los demonios que estaban en el Gadareno. No le dijeron al Señor, no nos eches del Gadareno. Ellos estaban dispuestos a salir del Gadareno. Porque dice que Jesús, desde que vio al Gadareno, empezó a reprender al demonio y a decirle, sal de él. Y no tenía que gritar como gritamos hoy, ¿verdad? Es que Jesús cargaba poder. Él cargaba unción, respaldo de Dios. Pero dice que era de mente a mente y sal de él. ¿Y sabe qué le decían los espíritus? Estamos de acuerdo en salirnos del Gadareno, pero no nos eches de esta ciudad. No nos eches de esta ciudad. Está bien, nos salimos del Gadareno. Y oigan, ¿hasta dónde estaban dispuestos a meterse? En los cerdos. Permítanos que nos metamos en los cerdos. Una legión. Dice que le preguntó Jesús al Gadareno, bueno, no al Gadareno, al demonio, al espíritu. ¿Cómo te llaman? Legión me llamo, porque somos muchos.
Legión. Y una legión, en los tiempos que los romanos gobernaban en ese tiempo, una legión estaba compuesto de 6,000 soldados. Una legión, 6,000 soldados. Esa era una legión. Por eso es que los romanos llamaban a sus ejércitos la legión novena, la legión décima, la legión séptima, la legión, porque cada legión contenía 6,000 soldados. Entonces, ¿cuántos demonios habían en el Gadareno? 6,000. Y estaban dispuestos a salir del Gadareno, pero no a irse de la ciudad. Mire, mejor que diga, aquí se corrió, que aquí quedó. Yo no le quiero predicar eso, pero hoy tenemos que tener mucho cuidado. Pero hablemos de este leproso, lepra. La lepra es tan contaminante. Ojalá que así como se pega lo malo, se pegara lo bueno, ¿verdad? Pero es que Dios preguntó allá en Malaquías y le dijo el Señor a Malaquías, pregúntale a los sacerdotes, hazle 2 preguntas a los sacerdotes. ¿Cuáles, Señor? Y la pregunta primera que vas a hacer es, si algo santo toca lo inmundo se volverá santo. Y dijeron los sacerdotes, ojalá. Ahora haz la otra pregunta. Pero si algo inmundo tocara algo santo, ¿se volverá lo santo inmundo? Y dijeron los sacerdotes, sí, se vuelve inmundo. Amén. Sí, se vuelve inmundo. Bueno, entonces el reto de nosotros no convertirnos en inmundos siendo santos, eso es difícil, pero volvernos que los santos se vuelven inmundos, eso es facilito. Leamos acá, yo quiero leer con usted. Y Naamán, acá dice capitán, allá el capitán era el general. El rango, el penúltimo rango, creo yo, acá, o el rango mayor militarmente hablando en Estados Unidos, es el de general. Pero por supuesto encima de él está el comandante y jefe, ¿verdad? Que es el presidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama. Pero allá el capitán era el general. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, o el rey de Asiria, era un gran hombre, oiga eso, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, no era cualquiera, era un guerrero valiente, pero oiga pero, ¿qué será que siempre hay un pero? En todo lo bueno hay un pero. Dice por ahí que no hay bonito sin su... y no hay feo sin su gracia. ¿Sí? Pero dice que de todos los títulos que se le da acá, dice, él era un hombre guerrero, pero leproso. Y por supuesto, empieza las primeras enseñanzas. Lo interesante es que a este hombre, ¿a cuánto le dio varicela acá? ¿Saben lo que es la varicela, verdad? ¿Sí? ¿A todos? ¿A cuántos les dio la cara? ¿No? ¿A quién? ¿A todos? No, fíjense. ¿Saben que yo tuve la bendición que me dio varicela? Como que Dios, o sea, porque yo le tenía miedo a eso. Pero me dio varicela solo en la parte donde la camisa me cubría y en ciertas partes de las piernas, pero ni una sola me salió en la cara. ¿Sí? Yo veía a otros niños en la escuela, hermano, llenos por todos lados. Esto era horrible. Bueno, ¿ya te dio varicela a ti? ¿Ya te dio en la cara? Sí, mira, bueno. Ahora, pero oiga, el privilegio de este hombre, porque acá nos da una enseñanza el Señor. Este hombre, la lepra la tenía, o Dios le había dado la bendición de tenerla debajo de todo aquel, de todo aquello que, hermano, usted, a los que han visto películas de allá de esos tiempos, hermano, cómo se vestían con unas corazas y todo eso, pero aquel hombre, la lepra la tenía debajo de todo lo que lo cubría,
tenía unos mantos preciosos. Ya me imagino cuáles serían las vestimentas de ese hombre. ¿Sí? Y la enseñanza acá es, hermano, como dije en una oportunidad, ¿qué habrá debajo de ese buen traje? ¿Qué habrá debajo de ese bonito vestido? ¿Cómo relumbra ese vestido? ¿Qué habrá debajo de ese carro de último modelo? ¿Qué habrá debajo de todo lo que tienes? ¿Qué habrá? Porque oiga, dice que Naamán la lepra la tenía escondida, donde solamente él, la esposa y alguien más, y por supuesto Dios sabía dónde tener. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué nos enseña eso? Que Dios es un Dios que conoce tu pecado, que sabe dónde está tu pecado. Aleluya. ¿Por qué no te lo puso donde te lo viera? Wow. ¿Por qué no te lo puso donde te lo viera? Sino que escondió la lepra debajo de la vestimenta, de la vestimenta de Naamán. Y eso sí, porque déjeme decirle, hermano, mire, muy bueno y bien justo se puede uno a veces creer delante de la gente, pero usted sabe, cuando uno llega a su casa y uno se mete a su cuarto, uno a veces llora sus faltas y sus errores y sus pecados en la soledad. En la soledad. Y ese hombre cada vez dice que era un guerrero, lo tenían en alta estima, hermano, cómo lo respetaban, porque dice que por medio de él Asiria se había libertado de Israel. Israel tenía oprimido a Siria y por medio de él dice que Dios concedió liberación para el pueblo de Asiria y lo tenían en alta estima. Yo creo que después del rey era el segundo en el mando, pero había algo debajo, había algo que se tenía que tratar, y por supuesto, y si no se trataba, hermano, los leprosos terminaban muriéndose, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La separación de Dios, tarde que temprano nos damos cuenta que es dolorosa. O sea, a veces no nos damos cuenta lo que duele la separación entre el hombre y Dios hasta que la experimentamos. ¿Sabe por qué nosotros no la sentimos mucho? Porque no importa dónde nosotros vayamos. Hasta el día de hoy, Dios no nos ha dejado solos ni tan solo un segundo. Amén. Hermano, ha ido a los lugares donde tú menos. Bueno, ha ido a los lugares donde tú has ido. Que tú has creído que Dios no iría contigo ahí. Pero si Dios no fuese contigo a esos lugares, el diablo que anda como león rugiente, ya te hubiera devorado. Sí, ya te hubiera devorado. Pero oiga, había algo que tratar. Pero hombres como Caín experimentaron lo amargo que era que Dios lo alejara de él. Caín pensó que era algo sin importancia estar separado de Dios. Pero cuando realmente sintió la ausencia de Dios y que Dios lo echaba ahora de su presencia, le dijo Caín a Dios, le dijo, grande es mi castigo. Grande es mi castigo. ¿Y qué le dio? ¿Cáncer? No le puso cáncer. Lo único que le dijo es, yo contigo ya no quiero nada. Y le dijo, grande es mi castigo, me echas hoy de tu presencia. Me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me ocultaré. Más adelante vemos a un hombre llamado Esaú, a quien Dios le pasó ofreciendo por tanto tiempo la bendición. Esaú fue hermano de Jacob. Y dice que le pasó ofreciendo la bendición. Se la pasó ofreciendo. Yo no sé cuántos años tenía Esaú, pero dice que llegó un día en el que por un plato de lentejas, por un caldo de frijol con crema y tortillas, cambió la primogenitura. Y oiga lo que dice, y dice que Dios determinó quitársela y se la dio a su hermano. Cuando Esaú se dio cuenta de lo que había perdido, dice la escritura que procuró obtener bendición con lágrimas.
Oye, hermano, nunca había llorado en un culto. Antes. Pero ahora procurando la bendición, dice que procuraba la bendición con lágrimas y Dios le dijo, tú late. Sorry. Demasiado tarde. Amén. Demasiado tarde. Y así hay ejemplos en la escritura, pero oiga, pues dice la escritura acá que era leproso este hombre, debajo de todo lo que tenía, comodidad, grandeza, riquezas, prestigio, honores, buenos apellidos, qué sé yo, autojustificación y todo, debajo de todo eso había lepra. Y cada vez que llegaba a su casa, entraba a su habitación, donde solamente Dios, la señora, él y una criada, que en esa criada quisiera Dios que nosotros nos convirtiéramos. En sí, creo yo que espero yo que hayamos varios de esas criadas. Acá la vamos a leer. Pero dice que cuando regresaba del palacio o de donde él anduviese, llegaba a su casa, se quitaba la vestimenta y se le podía ver la lepra que llevaba debajo. Y dice acá, y habían salido, verso 2, los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Oiga lo que dice: habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven. Una muchacha, no era ni siquiera una señorita, sino que considero yo haber estado entre sus 12 y 14, 15 años, y dice de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio, se había convertido en una esclava de la mujer de Naamán. Algunos eruditos judíos creen, han estudiado y creen que la lepra le cayó a Naamán como castigo de que las bandas de los asirios se habían llevado cautiva a esta muchacha. ¿Sí? Porque Dios estaba en contra de la cautividad de su pueblo Israel. Pero los estudiadores creen de que una de las razones por la cual Naamán se volvió leproso es porque Naamán permitió y dio la orden de llevar cautiva a esta jovencita a ser esclava. Pero oiga de lo que nosotros tenemos que aprender acá, porque definitivamente tanto para las personas que nos visitan como para los que ya somos de la congregación, es una tremenda enseñanza. Esta muchacha estuvo enfrente de la decisión de ayudar a aquel que la tenía como esclava o dejarlo morir. Déjeme decirle una cosa. Yo soy de los que creo que hay muchas bendiciones que nosotros nos perdemos por crueles. La Biblia dice que una manera de nosotros deshacernos de los que nos aborrecen no es matando. Dice la escritura que es dándoles de comer. Porque el Señor dijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Esta muchacha estaba esclava en contra de su voluntad. Posiblemente en contra de su voluntad, pero déjeme decirle, hermano, pero no en contra de la voluntad de Dios. Amén. Porque esta muchacha estaba ahí con un propósito. Era posiblemente una muchacha de poca edad, insignificante. Encima de eso, mujer, en aquel tiempo, que la mujer no era tenida en estima como lo es hoy. Pero allá, ahora, estuvo enfrente de aquello de o lo auxilio o lo dejo morir. O le comparto lo que yo sé, porque hermano, puede ser que no sabía nada de la vida social, pero esta muchacha sí sabía bastante de una vida con Dios. Y dice que estuvo ante la oportunidad. Fíjese que por ejemplo, Esther no llegó a ser la gran Esther que llegó a ser hasta que le dio de comer a su enemigo, hasta que le dio de comer al que la quería matar, y etcétera. David, dice la escritura que no ha habido otro rey como David,
Pero un hombre tan misericordioso, que una oportunidad dice que tuvo a Saúl, al que lo andaba buscando para matar. Tuvo a Saúl, dice que el Señor hizo que Saúl se durmiera con un profundo sueño. Dice que estaban durmiendo en una cueva, él y todos los guerreros que andaban con él. Y Dios hizo que se durmieran bien fuerte, así como se duerme usted. Que no hay manera de despertarlo. Yo felicito a esa gente que duerme. Hermano, qué barbaridad. Se les dice el otro, mira, hubo un terremoto anoche. ¿De cuánto? De 6.9. ¿No lo sentiste? No. Y las patas de la cama quebradas. Pero dice que David, para probarle a Saúl que él no andaba buscando su muerte, le dijo, preguntó a los que andaban con él, dijo, ¿quién va conmigo? ¿Quién va conmigo allá donde está Saúl durmiendo? Y solamente uno se atrevió a decir, yo voy contigo. Y se metieron a la cueva. Y hermano, ya me imagino, hasta una su patada de haber dado a Saúl para ver si se despertaba. Y bien dormido. Y aquel hombre le dijo a David, mira, le dijo, este es el día del que te han profetizado, que el Señor entregaría a tu enemigo en tus manos. Déjame que le meta la lanza, no le voy a tener que pegar 2 veces. Solo una vez le voy a pegar. Y le dijo David, no, yo no vine a matar, y oiga, al que lo andaba persiguiendo, yo no vine a matar a mi Señor el Rey. Mire cómo le llamaba. Pero por eso es que Dios lo engrandeció a David y los que buscaron su muerte nunca lo lograron, ¿verdad? Pero dice que esta jovencita tomó la determinación. Dijo, no, yo no me voy a llevar, no me voy a dejar arrastrar por mi resentimiento, por mi amargura, por mi descontento. No, yo voy a cumplir el propósito de Dios. Yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer acá, porque entendió esa muchacha que con un propósito estaba cautiva donde ella estaba. Por supuesto, la mujer de Naamán le pedía a la muchacha que le ayudara quizá a despojar a su esposo de sus vestimentas militares, y la muchacha podía ver que estaba leproso Naamán, y entonces ella, al tomar la determinación, hacer a un lado su resentimiento, hacer a un lado su molestia, su enojo con aquellos que la tenían cautiva, le dice la muchacha a la esposa de Naamán, si tan solo mi señor fuera a Jerusalén, allá donde hay un profeta de Dios, si tan solo fuera allá a Jerusalén, ese profeta oraría por él y él sería libre de su enfermedad. Naamán tuvo que consultar al rey. Dice la escritura, la historia, usted puede leer la historia, es bien interesante la historia. Yo cuando comenzaba a leer la escritura, siempre me gustaba leer mucha historia. Me gustaba leer de la historia y historia, especialmente cuando me daba sueño leyendo la escritura, me mantenía despierto leyendo mucha historia. Pero cuenta la historia que este hombre tomó la determinación de hablar con el rey, y el rey por supuesto mandó a Naamán a Israel donde estaba el profeta. Por supuesto, la enseñanza acá era que la muchacha había dicho, si Naamán, mi señor, fuera a donde está el profeta de Dios, o sea, donde está Dios, si acudiera a donde está Dios, dice, ese hombre oraría por él y lo sanaría. Pero ¿qué pasó? Dice que el rey de Naamán le hizo una carta y la mandó con él, y lo mandó al lugar equivocado. ¿Sabe la razón por la cual el pecado no ha sido tratado en nuestra vida como ha tenido que ser tratado? Porque muchas veces nos vamos a lugares equivocados. Amén. Estoy hablando religiosamente. Amén. Dice que la muchacha dijo que vaya donde el profeta. Pero viene el rey de Siria y mandó a Naamán a donde estaba el rey de Israel. Porque Naamán no había entendido que Dios le estaba enseñando que realmente en su humillación era donde estaba su exaltación. Aleluya. Pero usted sabe, uno de alguna manera siempre busca lo grande. Y llegó donde el rey de Israel y le dio la carta. El rey de Israel, en vez
se enojó diciendo, ¿acaso soy yo Dios para sanar a este? Y el rey de Israel, el profeta llamado Eliseo se enteró que el rey de Israel se había molestado porque pensó que el otro rey lo estaba insultando. Estaba tratando de provocarlo a una guerra, y el profeta le mandó decir al rey de Israel, dijo, no te molestes, no te frustres, envíalo a mí, y yo lo voy a sanar, y allá va Naamán, frustrado, desilusionado, porque Naamán tratando de ir hacia arriba cuando Dios estaba tratando de ir hacia abajo. La orden era que vayan del profeta, y él agarró para donde el rey. Qué interesante que Dios no puso la solución, porque hermano, lo que predicamos, o lo que tenemos que predicar, es que tenemos que predicar a Cristo no como un alivio. Tenemos que predicar a Cristo como una solución, porque déjeme decirle, estar experimentando alivios en nuestra vida es frustrante. Es frustrante. Pero predicar a Cristo como una solución. Y hermano, y allá va Naamán de Siria. Tuvo que humillarse, de salir de su comodidad, de Siria hacia Israel. Y ahora otra humillación de la Casa Blanca, de la casa presidencial, a la casa del profeta. Y allá va Naamán. ¿Y cuál era la mentalidad que llevaba? Voy a tener el privilegio de conocer al profeta de Dios. Al profeta de Dios. El profeta mismo me va a auxiliar. Él siempre tratando de ir hacia arriba y Dios tratando de ir hacia abajo. Y da la casualidad que cuando llega a la casa del profeta, el profeta ni siquiera se digna a salir, sino que le envía al criado. Dice que Naamán se enojó tanto Naamán, que dice, este no tuvo ni siquiera la dignidad de salir a recibirme. ¿Qué no sabe él quién soy yo? Yo soy el general el general que llevó a cabo la derrota de toda su nación. Y no tuvo la dignidad de salir a recibirme, sino que manda a su criado. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. Yo soy de los que creo que la solución de nuestra vida, por eso es que Dios siempre, es algo bien interesante, siempre cuando nosotros ponemos la mirada en alguien, ¿está contento Hugo, verdad? Aleluya. Está bueno el culto adentro, sí. Porque no creo que sea por causa de su Xiomara, ¿verdad? Pero Xiomara, tú lo pones contento también, pero creo que está contento por él. Pero oiga, dice la escritura que Naamán llegó a la casa del profeta pero le decía, yo soy de los que creo que cada vez que nosotros, porque ya lo he vivido, cada vez que nosotros ponemos la mirada en un personaje, en un hombre, y levantamos a ese hombre más que a Dios, yo siempre he visto que Dios lo quita. Amén. Amén, amén. Y siempre está poniendo a alguien pequeño, a alguien más pequeño. Y dice que el criado le dijo a Naamán, le dijo, mira, yo creo que hasta un papel le haber, yo creo que ni le habló el criado. Creo que un papel le haber dado. Pero le dijo, fíjese pues, dice mi Señor, otra humillación. Otra humillación. Dice mi Señor, o sea, dice el profeta, que vayas y te sumergas en el Jordán. El Jordán no era un río de aguas claras. El Jordán era un río turbulento en algunas áreas,
y el agua era muy sucia, y hermano, y el criado ahora le dice a Naamán, dice el profeta que te vayas a sumergir 7 veces al río Jordán. Y dice Naamán, ¿acaso los ríos de mi tierra no son mejores que los ríos de Israel para que yo me vaya a meter en ese fango? Las enseñanzas ahí es que nosotros tenemos que aceptar a Dios, que la solución de lo que nosotros queremos en Dios, hermano, va a estar en cosas desagradables. Amén. Ahora, el problema de nosotros es que nosotros estamos más interesados en cómo es el método que va a hacer Dios con nosotros para arreglarnos, que el resultado mismo. Amén, así es. Por ejemplo, capítulo 9 de San Juan, hay un ciego. Y claro, puede ser que nosotros no entendamos la importancia de poder ver. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha estado ciego. Bueno, estuvo ciego cuando se enamoró, pero de ahí para allá. Es que así dice hermano Alex, ¿verdad? Que dice que cuando nos enamoramos nos dormimos. Y cuando nos casamos nos despertamos. Eso dice hermano Alex. Bueno, entonces, fíjense, pues, había un ciego. Oh, hermano, ¿cómo haber querido ese hombre poder ver el sol, las demás bellezas? ¿Cómo haber querido? Capítulo 9 de San Juan. Y quería tanto poder ver. Y el Señor le dice, ¿quieres ver? Que sí quiero ver. ¿Qué pregunta? ¿Y sabe qué hizo Dios? No Dios, el carpintero. Amén. Jesús, el Nazareno, el que vivía donde vivía la chusma. ¿Sabe qué hizo? Escupió. Juntó saliva en su boca y escupió en el polvo. Después de haber escupido bastante saliva, empezó con sus dedos. No piense en Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. ¿Cuántos dejarían que Jesús haga lodo con la saliva y le ponga en los ojos? Yo permito que me la ponga en la boca, hermano. No, pero no piense en Jesús. No, piense en el carpintero. Piense en un hombre normal, de lo que la gente hacía burla. Un comelón y bebedor de vino. Alguien que se sentaba con las prostitutas a comer. Viene y escupe y empieza a jugar con sus dedos, a hacer lodo. Y se lo pone en los ojos al ciego. Pero ese ciego no estaba más interesado en el método que en el resultado. A veces nosotros decimos, Señor, yo quiero que me trabajes, pero que me trabajes sin problemas. No va a ser posible. No va a ser posible. El problema de nosotros es que nosotros le prestamos más atención al método. Hermano, ¿se imagina qué haber dicho la gente? ¡Qué cochinada! ¿Cómo dicen en Honduras? ¿Qué porquería? Yo no sé cómo dicen. ¿Cómo dicen en Santo Domingo? Pero se imagina qué haber dicho la gente cuando Jesús estaba juntando saliva en su boca. Y tiró la saliva y empezó a hacer lodo y luego se lo puso en los ojos. ¿Sabe, hermano, que eso es lo que Jesús hace con nosotros en una iglesia por medio de pleitos, por medio de envidias? Porque los hay. Les cuento que las hay. Y muchos. Y por medio de no sé qué, que no sé cuánto, y que no sé qué. Y, hermano, y lo que está haciendo Dios, saliva y dice, no. Y no me dijiste que querías que yo trabajara en tu vida. ¿Así? ¿Así? ¿Con lodito? Sí, con lodito. El criado le dice a Naamán, dice mi señor,
que te vayas a sumergir en el río. Y no le dijo cuántas veces. Y dijo Naamán, espero que una sola vez. Hermano, cuando un río está sucio, ¿cuántas veces se quisiera sumergir usted? Never. Mire, está bien usted con que le digan, sumérgete una sola vez. Sumérgete una sola vez. No. Pero el profeta le mandó a decir a Naamán, quiero que te sumerjas 7 veces. Hermano, la pregunta más trascendente acá es, ¿cuánto realmente queremos nosotros lo que decimos que nosotros queremos? Porque Dios te va a traer desde arriba. Oiga, te va a sacar de la comodidad. Imagínese, hermano, ¿cuántos salieron de su comodidad? Bien, Dios me los bendiga por haber salido, porque ahora podrían estar en el cine, podrían estar en el sofá de la cama, etcétera, etcétera. Pero salieron de su comodidad. Naamán tuvo que salir de Siria hacia el palacio presidencial del rey de Israel. Del palacio presidencial a la casa del profeta. De la casa del profeta, hermano, a que le hablara el criado. Y del criado a sumergirse en el río Jordán. 7 veces. ¿Sabe que a veces en la iglesia hay gente que llega a una iglesia y Dios le pega la sumergida la primera vez y ya no se le vuelve a ver la segunda vez? Porque las sumergidas no son agradables. Amén. Por eso es que la muchacha, fíjese que otra de las cosas, el consejo a la muchacha es que vaya a donde el profeta. O sea, el profeta está representando a Cristo. Por eso es que, hermano, la razón por la cual a veces nosotros no podemos obtener lo que nosotros quisiéramos en Dios, es que realmente nos pasa las de Naamán. Nos mandan a donde Cristo.